¿Cómo se pierde la residencia permanente obtenida por refugio en Canadá? Obtener la residencia permanente en Canadá como refugiado es el resultado de un proceso largo, difícil y emocionalmente agotador. Para muchas personas de nuestra comunidad hispanohablante, ese momento representa el inicio de una nueva vida, de seguridad, de estabilidad. Pero hay algo que muy pocas personas saben, y que nadie les explica claramente: la residencia permanente obtenida por refugio no es completamente intocable. Bajo ciertas condiciones definidas en la ley canadiense, esa protección y ese estatus pueden perderse. Este video no está hecho para generar miedo. Está hecho para que entiendas exactamente qué dice la ley, qué situaciones pueden poner en riesgo tu estatus, y qué puedes hacer o evitar para proteger lo que con tanto esfuerzo construiste. Explicación del proceso principal. Comencemos desde la base legal. En Canadá, la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, conocida como IRPA, establece dos mecanismos distintos por los cuales una persona puede perder su protección como refugiado. Estos mecanismos se llaman cesación y anulación. Ambos están definidos en la ley y tienen consecuencias directas sobre el estatus de residencia permanente. Entender la diferencia entre los dos es fundamental. El primer mecanismo es la cesación. En inglés se llama cessation y está regulado en la sección A108 de la IRPA. La cesación ocurre cuando el gobierno de Canadá determina que una persona ya no necesita la protección que le fue otorgada, porque algo cambió, ya sea en las condiciones de su país de origen o en el comportamiento de la persona misma. Según la ley canadiense, la protección como refugiado puede cesar por las siguientes razones. La primera razón de cesación es que la persona se haya acogido voluntariamente de nuevo a la protección de su país de origen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien que obtuvo refugio en Canadá decide renovar el pasaporte de su país de origen a través de la embajada de ese país. Al hacerlo, la persona está aceptando voluntariamente la protección consular de un gobierno del cual afirmó huir. Esto es una de las causas más comunes de inicio de un proceso de cesación y un punto que muchas personas desconocen completamente. La segunda razón es que la persona haya recuperado voluntariamente su nacionalidad. Si una persona renunció a su ciudadanía como parte de las circunstancias que motivaron su refugio, y luego la recupera por voluntad propia, eso puede activar un proceso de cesación. La tercera razón es que la persona haya adquirido la protección de otro país mediante la ciudadanía. Si alguien que tiene protección en Canadá obtiene la ciudadanía de un tercer país que le ofrece protección efectiva, puede que ya no necesite la de Canadá. La cuarta razón es que la persona regrese voluntariamente a establecerse en el país del cual huyó. Este es otro punto que genera mucha confusión. Si alguien obtiene refugio en Canadá afirmando que en su país de origen corre riesgo, y luego regresa a ese país, no de manera forzada ni temporal por emergencia, sino a vivir o a establecerse, ese comportamiento puede ser tomado como evidencia de que el riesgo que declaró ya no existe o nunca existió. La quinta razón, y esta es diferente a todas las anteriores, es que las condiciones en el país de origen hayan cambiado de tal manera que los motivos que justificaron el refugio ya no existen. Pero aquí hay algo muy importante que la ley canadiense establece con claridad. Si la cesación ocurre únicamente por este motivo, es decir, por cambio en las condiciones del país de origen y no por conducta de la persona, entonces la persona no pierde automáticamente su residencia permanente. Esa excepción está expresamente contenida en la sección A108, párrafo 1, letra E, de la IRPA. Cuando ocurre una cesación por cualquiera de las primeras cuatro razones, el proceso es el siguiente. IRCC, que es Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, refiere el caso a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, conocida como CBSA. La CBSA entonces puede presentar una solicitud ante la División de Protección de Refugiados del Tribunal de Inmigración y Refugiados, conocido como IRB. Si el tribunal determina que la cesación procede, la persona pierde su protección como refugiado y, si ya tenía residencia permanente, puede además perder ese estatus y quedar sujeta a remoción. El segundo mecanismo es la anulación. En inglés se llama vacation y está regulado en la sección A109 de la IRPA. La anulación es diferente a la cesación porque no se basa en lo que ocurre después de que se otorga el refugio. La anulación se basa en lo que ocurrió antes o durante el proceso de solicitud de refugio. Específicamente, la anulación procede cuando se descubre que una persona obtuvo su protección como refugiado mediante tergiversación directa o indirecta, o mediante la omisión de hechos materiales relevantes para su caso.
En términos simples, esto significa que si una persona mintió, ocultó información importante, o presentó documentos falsos para obtener su refugio, y eso se descubre después, incluso si ya es residente permanente, el gobierno puede solicitar que esa protección sea anulada como si nunca hubiera sido otorgada. Si el tribunal concede la anulación, la persona pierde tanto su estatus de persona protegida como su residencia permanente, y puede ser removida de Canadá. Permanente, y puede ser removida de Canadá. Ahora bien, hablemos de una tercera causa de pérdida de la residencia permanente que aplica a todos los residentes permanentes en Canadá, independientemente de cómo obtuvieron ese estatus. Se trata de la obligación de residencia. La ley canadiense, específicamente la sección A28 de la IRPA, establece que todo residente permanente debe haber estado físicamente en Canadá durante al menos 730 días en cada período de 5 años. Esos 730 días no tienen que ser consecutivos, pero sí deben sumar ese total dentro de cada ventana de 5 años. Si una persona no cumple con esa obligación y es examinada por un oficial de la CBSA, ya sea al regresar a Canadá o al solicitar la renovación de su tarjeta de residente permanente, puede iniciarse un proceso de pérdida de estatus. Existen algunas excepciones a esta regla, como acompañar a un ciudadano canadiense en el exterior o trabajar fuera del país para una empresa canadiense, pero esas excepciones están sujetas a condiciones específicas. Finalmente, existe una cuarta situación que puede llevar a la pérdida de la residencia permanente para cualquier residente permanente, incluidos los que obtuvieron ese estatus por refugio. Se trata de la inadmisibilidad por razones graves, como la comisión de delitos graves dentro o fuera de Canadá, violaciones a derechos humanos, razones de seguridad nacional, o crimen organizado. Si un residente permanente es declarado inadmisible bajo esos criterios, puede perder su estatus independientemente de cómo lo obtuvo. El primero es cesación. Es el proceso legal por el cual el gobierno de Canadá determina que la protección otorgada a un refugiado ya no es necesaria, ya sea porque la persona realizó actos que indican que el riesgo ya no existe, o porque las condiciones en su país de origen cambiaron. La cesación puede o no llevar a la pérdida de la residencia permanente, dependiendo del motivo específico. El segundo término es anulación. Es el proceso legal por el cual el gobierno de Canadá revoca una protección de refugiado que fue obtenida con información falsa, incompleta o engañosa. A diferencia de la cesación, la anulación borra retroactivamente la protección otorgada. Siempre implica la pérdida de la residencia permanente si ya se tenía. El tercer término es obligación de residencia. Es el requisito legal que todo residente permanente en Canadá debe cumplir, que consiste en estar físicamente presente en el país durante al menos 730 días en cada período de 5 años. No cumplir con esta obligación puede resultar en la pérdida del estatus de residente permanente. El cuarto término es rehabilitación consular, o en inglés revealment. Es el acto por el cual un refugiado busca voluntariamente la protección del gobierno del país del que afirmó haber huido, por ejemplo al renovar su pasaporte en la embajada de ese país. La ley canadiense lo considera una señal de que la persona ya no necesita protección internacional. ¿Qué evitar y qué no creer? Primero, no creas que renovar el pasaporte de tu país de origen es un trámite inofensivo si tienes protección de refugiado en Canadá. Este es uno de los errores más graves y más comunes en la comunidad. La ley canadiense interpreta ese acto como una señal de que buscas voluntariamente la protección del mismo gobierno del que afirmaste huir. Puede iniciar un proceso de cesación. Antes de renovar cualquier documento de tu país de origen, consulta con un abogado o representante autorizado. Segundo, no creas que visitar tu país de origen de manera breve no tiene consecuencias legales. Si tienes protección de refugiado en Canadá y regresas voluntariamente al país del cual obtuviste esa protección, ese acto puede ser usado como evidencia de que el riesgo que declaraste ya no existe. La ley no distingue entre una visita corta y un regreso definitivo cuando evalúa si la protección sigue siendo necesaria. Tercero, no creas que una vez que tienes la residencia permanente nunca puedes perderla. La residencia permanente en Canadá conlleva obligaciones legales que se mantienen durante toda la vida del residente, incluido el cumplimiento de la obligación de residencia de 730 días por cada 5 años. No cumplirla es una causa real de pérdida de estatus, y aplica a todos los residentes permanentes sin excepción. Para información oficial sobre las obligaciones de los residentes permanentes en Canadá, visita canada.ca y busca la sección Entender el estatus de residente permanente.
Para información sobre la obligación de residencia y cuántos días debes estar en Canadá, busca en el Centro de Ayuda de IRCC la pregunta sobre cuánto tiempo debes permanecer en Canadá para mantener tu estatus. Para información sobre los procesos de cesación y anulación de la protección de refugiado, visita las instrucciones operativas de IRCC disponibles en canadá.ca/IRCC, sección de publicaciones y manuales, instrucciones operativas sobre protección de refugiados. Este contenido es de carácter exclusivamente educativo y se basa en fuentes oficiales del Gobierno de Canadá, incluyendo la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados y las instrucciones operativas de IRCC, vigentes al 31 de marzo de 2026. Cada caso migratorio depende de circunstancias individuales. Si tienes dudas sobre si alguna de las situaciones mencionadas en este video aplica a tu caso específico, no actúes sin antes consultar con un abogado licenciado o representante de inmigración autorizado, conocido como RCIC. Comparte este video con alguien que lo necesite. Conocer la ley es la mejor manera de proteger lo que con tanto esfuerzo construiste.